Bienvenidos a este segundo video. Vamos a continuar hablando ahora de cuáles son las dos posibilidades con estadística inferencial, cuáles son los dos objetivos que tiene la estadística inferencial, que son por un lado la estimación de parámetros y por otro la prueba de hipótesis. Vamos a comenzar con la estimación de parámetros. ¿Qué es un parámetro poblacional? Habíamos dicho que nosotros en estadística muchas veces las características de una población no las conocemos. Algunas veces por que estas son de difícil acceso, otras veces porque son muy grandes y otras veces porque son francamente inaccesibles. Nosotros al hablar de una muestra vamos a estar hablando de un estadístico, es decir, por ejemplo, cuando calculemos la media es de la muestra, es un estadístico de la muestra. Cuando calculamos el desvío es un estadístico de la muestra. Sin embargo, cuando nos estamos refiriendo a los datos de una población que vamos a desconocer y que va a ser lo que vamos a estar infiriendo, vamos a referirnos a ellos con el nombre de parámetro. El parámetro poblacional va a ser un valor desconocido que solo va a poder ser estimado usando los datos obtenidos en una muestra que seleccionemos aleatoriamente, como hemos visto en el video anterior. Entonces, los estadísticos sobre la muestra los vamos a calcular y a los parámetros los vamos a inferir. En nuestro ejemplo del video anterior sobre la ansiedad de exámenes, podríamos calcular que el nivel medio de ansiedad para la muestra de 366 estudiantes era de 45 puntos con un desvío estándar igual a 2. Ahora, ¿cómo calculamos cuál es el parámetro poblacional de la ansiedad ante exámenes para la población de donde se extrajo esta muestra? Para ello vamos a recurrir al término intervalos de confianza. Un intervalo de confianza va a ser dos valores que nos van a marcar una zona entre las cuales podría encontrarse el parámetro. Entonces, este par de números entre los cuales va a estar estimado el parámetro va a tener una probabilidad de acierto, como todo lo que hacemos en estadística, como ya veníamos viendo, acorde al nivel de error que yo estoy dispuesto a admitir y el nivel de confianza que tengo. Formalmente estos números van a determinar un intervalo que se va a construir a partir de los datos de una muestra aleatoria y un valor desconocido en el parámetro poblacional. La probabilidad de éxito en esta estimación se va a llamar nivel de confianza. Entonces, ¿dónde está específicamente el parámetro? Eso no lo vamos a saber, a menos que evaluemos a toda la población y entonces podamos calcular exactamente dónde es que se encuentra. El parámetro lo vamos a estimar, ¿sí? Y en ese intervalo de confianza, que está basado en cierto nivel de confianza, vamos a decir que podríamos encontrar el parámetro. Entonces, pensemos en este ejemplo. Nosotros teníamos un puntaje medio de ansiedad y teníamos dos desvíos, ¿sí?, estándar para un lado y para el otro. Entonces, ¿dónde está el parámetro? El parámetro es desconocido. Podemos decir que el parámetro de confianza estaría en el intervalo comprendido entre, ¿sí?, estos dos valores, 4480 y 4520. Ahora, ¿cómo saqué yo ese valor? ¿Cómo se calculan estos intervalos de confianza? Bien, en la fórmula para calcular el intervalo de confianza va a ser la media más menos el valor crítico por el desvío estándar sobre la raíz cuadrada del n que he tomado. ¿A qué le voy a llamar el valor crítico? Es el valor de z que incluye el 95 o el 99% de la población. Entonces, si yo tengo un valor crítico con un nivel de confianza del 95%, va a ser de 1,96. Si tengo un valor crítico con un nivel de confianza de 1,99, el valor va a cambiar, como vemos en este gráfico. Vamos a tener una tabla de puntaje Z en esta materia, que es la que nos va a ayudar a determinar
¿Cuánto es el valor crítico que yo estoy dispuesto a admitir? Entonces nos fijamos que, por ejemplo, para el valor 1,96, que es el que estaba tomando, el porcentaje desde la media hasta el z es de 47,5. Bien, lo cual veo yo que me estaría dejando 2,5 por fuera en cada una de las estimaciones. Si yo tengo un parámetro, tengo un nivel de confianza de 99, vamos a ver que el z es de 2,58, lo cual me está indicando que estaría quedando por fuera el 0,5 para cada lado y que la curva tomaría un 49,51% de los datos desde la media hasta el z. Vamos a ver esto en un ejemplo. La ansiedad ante examen en el estudiante de la Universidad de Mar del Plata, habíamos dicho una media de 45, un desvío estándar de 2, el tamaño de la muestra era de 366 y elegimos trabajar con un intervalo de confianza del 95%, cuyo valor crítico de z hemos dicho que era 1,96. Cabe recordar que estos valores siempre están estipulados, están tabulados. Es decir, siempre que yo trabaje con un intervalo de confianza de 95, el valor crítico va a ser de 1,96. Entonces, yo acá calculo para un 95% de confianza, el intervalo va a ser 45, que es la media. Vamos a hacer los dos cálculos. Menos 1,96 por 2, que es el desvío, sobre la raíz cuadrada de 366. Entonces, voy a tener, si resuelvo primero la multiplicación, siempre tenemos que resolver las raíces, la división, la multiplicación en ese orden y al final las sumas y las restas. Entonces vamos a tener que el intervalo de confianza va a estar 45 más menos 0,2. Entonces el número inferior del intervalo de confianza va a ser igual a 44,80 y el número superior del intervalo de confianza 45,20. Es decir, en este ejemplo podemos decir que el parámetro de la población correspondiente a la media de ansiedad de exámenes estaría en el intervalo comprendido entre 44,80 y 45,20. Muy bien, espero que este video les haya sido interesante.